Walter Benjamin fue uno de los primeros filósofos modernos que apuntaló el carácter del cine como un nuevo aprendizaje de lo sensible. Para él, el cine ayudaba a representar el mundo enseñándonos a desear, no tanto a escoger entre lo que deseamos, sino a cómo desear. Mientras que para Orson Welles, es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón del poeta. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes estén. Bienvenidos a este espacio de Al Aire, a este programa, a este nuevo programa. Hoy tenemos un invitado súper especial. Para mí un invitado súper especial porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Ya les vamos a contar un montón más. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen y si no, los que no lo conozcan hoy lo van a conocer. Una persona súper entretenida, interesante, con unas anécdotas y unas historias de vida increíbles. Así que con nuestro invitado volvemos en un segundo. No se olviden que esto llega con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Así que volvemos enseguida. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Bueno, gracias. Estamos aquí con Sebastián Cordero, un gran amigo de hace mucho tiempo. Gracias por acompañarnos, Sebas. Muchas gracias a ti, Chelo, por la invitación. En esta tarde lluviosa, ¿no? Nos sorprendió. Sí, nos cayó el diluvio. A los tiempos que no veías llover así con tanta gana. Así es. Pero bueno, tiene su onda la lluvia. Sí, tiene su onda la lluvia. Oye, tú eres de mayo, ¿no? Mayo, sí, del 23. O sea que este mayo tenemos la fiesta más... Este mayo, sí, pues son los 50 años. 50 años, increíble. Sí. ¿Qué tal han sido tus primeros 50? Pues bastante bien, creo yo que... Pues no sé, siento que la vida ha ido como que agarrando más fuerzas, ha ido mejorando. O sea, yo, si bien siempre tengo añoranza a la juventud y nostalgia y todo, pero a la vez siento que cada vez tengo las cosas más claras y eso sí se siente bien. Y eso dicen que pasa con el tiempo. Que los 50 es como la mejor edad de la vida, ¿será? Puede ser. Y ahorita sí me siento en un buen momento. Pero es algo como más interno también. Sí, seguro, para cada quien. Bueno, comencemos un poquito conversando de ti. Del 90 al 94 estudias cine en Los Ángeles, ¿no? Sí. Y te vienes al Ecuador y te mandas un reviaje con el Massa. O sea, bueno, el Massa era amigo mío desde el colegio, Bueno, desde antes, sabe, ¿no? estamos hablando del Masakazu Shirane. Un gran sonidista, gran amigo, de origen japonés, pero realmente pues muy ecuatoriano de corazón. Y que pues nosotros éramos compañeros en la Academia Cotopaxi cuando yo regresé de Francia, que vivimos con mi familia en Francia de los 9 a los 15. Y con Massa nos hicimos muy amigos. Yo fui a estudiar cine en Los Ángeles y él vino al año siguiente a la misma escuela de cine en la que yo estaba, la Universidad del Sur de California, y él se especializó en sonido. Y la verdad es que, pues sí, gran amigo y pues colaboramos juntos unas veces, ya en particular en Rata, Ratona, Rateros, que fue realmente un trabajo vacancísimo con él, porque desde la grabación del sonido directo, en Nagra, en análogo, en todo a la antigua, porque no nos gustaba el DAT, el digital no tenía el sonido que capturaba la Nagra, pero en ese entonces eso era como bien retrógrado, parecía. ¿Qué opinas? No, pues el digital es todavía es numérico, o sea, es chévere, o sea, sí funciona perfectamente, pero sí hay algo del análogo y de la imperfección del análogo que es muy valioso. Definitivo. Sí. Yo puedo dar fe de tus primeros inicios. Bueno, el Sebas aparte fue mi profesor también, pero yo me acuerdo en tus inicios en este tema que nos filmaste un video cuando yo tocaba en Barak. Sí. Fuimos a un páramo, hicimos un video. Una canción que el tiempo escribió. ¡Oh, qué buena memoria! Claro, pues. Sí, que nos fuimos a filmar me acuerdo que en 2 lugares. Estuvimos en el páramo del Chaupi y por la subida hacia Papayacta. Exactamente. Y era un video hecho en 16 milímetros con una Bolex, con mucho cuadro a cuadro. A mí me gustaba experimentar con esto de seguir a personajes y a gente haciendo cuadro a cuadro, pero sin estar haciendo animación ni timelapse, sino un poco esta onda medio, no sé, que igual
se puso bastante de moda ahí en los 90s. Hay un par de videos musicales, hay uno de David Fincher que es del hijo de Bob Dylan, ¿cómo se llama la banda de él? The Wallflowers, creo que es la banda de él. Una canción que se llama Sixth Avenue Heartache, que es todo con fotos, y es como fotos que se van animando, que para mí es todavía uno de mis videos favoritos, y bueno, que lo hizo David Fincher antes de empezar a hacer sus largometrajes. Y nada, a mí me gustaba mucho ese tema del cuadro a cuadro, y Barack fue una banda, pues mi primer video musical le hice para Barack con la primera canción de ellos, que además entró a MTV, entró a Raizónica, que era la banda, el programa de MTV. Épocas, Fantástico, fue muy chévere, muy chévere. Y estos eran videos hechos así, muy, muy caseros. Yo como venía estudiando cine en Estados Unidos, venía muy metido con la idea de trabajar en cine. Y entonces tenía esta camarita, esta Bolex de 16 milímetros, y me encantaba filmar con eso, fotografiar yo mismo, editar yo mismo. Y un poco fue sí hubo como un gran aprendizaje. Yo creía mucho en la idea del videoclip como una manera de experimentar y de aprender. Claro, por supuesto. Sí. Y aparte que el videoclip es de eso justamente, ¿no? Es como, yo veo como el karting para los pilotos de Fórmula 1, o sea, es como una super base para lanzarte a todo lo demás, ¿no? Porque es Sí. este tema de aprender a lidiar con la gente, a lidiar con los actores, a lidiar con... Parece que es lindísimo. Es chévere porque de alguna forma te permite con cada pieza probar algo distinto, y no es como en un comercial donde tienes a un creativo que está jodiendo la vida y que está diciéndote cómo hacer las cosas, sino que tienes a un grupo de gente igual de creativa que uno, que son los músicos, y los músicos lo que quieren es hacer algo bacán, algo que acompañe su música. Y digamos, en general, mi experiencia con los videoclips fue muy, muy, muy positiva, muy chévere. De hecho, me quedé como con ganas de hacer más. O sea, sí sentí que había mucho más que seguir explorando dentro del formato, ¿no? ¿Y volverías a hacer videoclips? Sí volvería, claro que sí. Sí. O sea, creo que ahorita igual sí, sí tendría que de alguna forma realmente motivarme a hacer... O sea, que haya un concepto, algo que realmente me haga sentido. Pero de ley, no, yo me meto en millón cosas, más bien mi problema es decir no a los proyectos y a la gente. No, y de hecho que has metido en cosas que son como súper arriesgadas, a mí me parece increíble. Sí. Hablando de los 90s, yo creo que los 90s fue como una época súper revolucionaria, ¿no? Para el cine. Este tema para mí, por ejemplo, el mariachi fue como de esas películas. Claro. Wow. Y en los 90s tú estrenas Rata, Ratones y Rateros también. Sí, a finales de los 90s, en el 99, pero... Y eso fue como un quiebre, pero... Sí, grande. sí. Lo que pasa es que en los 90s, como bien decías, o sea, sí hay un momento fundamental, y para mí, justamente el haber estado estudiando cine en Los Ángeles entre el 90 y el 94, sí fue algo increíble, porque en ese momento empieza el cine independiente a agarrar fuerza, ¿no? Exacto. Si bien había habido, evidentemente, en Estados Unidos mismo un par de cineastas independientes antes, o sea, que tal vez los más importantes, gente como Ron Cassavetes o eso, en los 90s pasa que hay varias películas que se hacen afuera de los estudios y que son mega éxitos. O sea, desde el mariachi, que es el ejemplo, digamos, súper conocido de una peli hecha además bajo presupuesto, aparte, ¿no? Supuestamente dicen que $7,000 del rodaje, y de ahí se gastaron un montón en la postproducción y en mejorarle a la película, en darle como una factura más alta, pero sí es una película hecha con lo que había, Claro. y eso realmente fue muy inspirador. Cuando uno estudiaba cine era como que, mira, Sí se se puede puede hacer cosas de esta forma. Claro, y todo Totalmente. este movimiento Dogma que apareció en ese entonces. Y El todo. Dogma, que era en cambio, que fue en el 95, que era el movimiento en cambio de los nórdicos, de los daneses, ¿no? De Lars von Trier con Thomas Vinterberg, Ujú. que se emborracharon una noche y dijeron, vamos a hacer una nueva movida de cine donde no tenemos que seguir los estándares, sino que vamos a ponernos 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos era desde no firmar las películas que se nunca cumplieron, porque en teoría no debía salir el nombre del director, Ujú. hasta todo trabajar con luz natural, sonido sincrónico, no puedes poner sonido después. Si suena algo de música es porque está sonando ahí, no puede ser un montaje musical. Quitar todos los artificios del cine. Y claro, empiezan con Festen, creo que es la primera de Dogma, que es de Thomas Vinterberg, que hace poco hizo la película esta del borracho, la de con Mads Mikkelsen, que es maravillosa.
con Festen hace una locura, o sea, es una peli increíble, y de ahí Los Idiotas, y luego bueno, siguen habiendo varias que... Todo de culto. Pero... Y todas son muy inspiradoras porque además en el caso, por ejemplo, de Dogma, empiezan todos a trabajar en video. Y en ese caso no era video HD, era DV, o sea, era video, un video que se ve como la mierda. O sea, tú ves esas pelis y todavía dices cómo la gente aceptó esta calidad. Sin embargo, son increíbles, o sea, y visualmente, o sea, ahí empieza la carrera de Anthony Dodd Mantle, el director de foto, tal vez de los más impresionantes de todo ese movimiento, que luego trabajó que es de quien hizo la foto después de las pelis de Danny Boyle y de cineastas así importantísimos, pero claro, con una creatividad y una cosa de utilizar lo que tenían para contar la historia de la mejor manera posible, ¿no? Y eso era lo interesante, que ahí de repente había varios ejemplos de eso, de gente que decía, ¿qué tenemos? ¿Cómo hacemos una película con esto? ¿No? Y eso era salirse de la norma, o sea, antes de eso el cine siempre era... Lo que conocíamos era Hollywood, el cine más espectacular, sino el cine europeo, el cine asiático, pero también con muchos recursos. Entonces, la idea del cine de bajo presupuesto es algo que en los 90 sí tiene un resurgimiento importante. Y de hecho yo cuando regreso acá después de haber estado estudiando en Los Ángeles, mi inspiración era esa. Le decía, a ver, si en Estados Unidos la gente puede decir, hago una película con lo que hay. Lo mismo podemos hacer en Latinoamérica, o sea, obviamente. Y era una inspiración súper, súper grande. O sea, yo sentía que lo que yo quería hacer, de hecho, era mucho más cercano, por decir, a las primeras películas de Scorsese o a lo que se estaba haciendo de cine independiente. Hay una película que se llama Laws of Gravity, Las Leyes de Gravedad, de Nick Gómez, que es una peli del 92, creo, 92, 93, que es tal vez el mayor punto de referencia para Ratas, que es una peli que fue hecha por menos de $30,000 en Nueva York, actúa, me parece que Eddie Falco, la actriz de Los Sopranos, y actúa, bueno, alguna gente que cuando estaba empezando, y es eso, es una película hecha con lo que hay, pero de una potencia, de una fuerza increíble. Es cuando comienza a pesar un montón la historia, ¿no? Claro, sí, o sea, porque, siempre. Sin quitarle mérito al Camilo, y Entre Marx y La Tigra y todo eso que fueron como iniciales, pero yo sí siento que Ratas fue como un quiebre, o sea, sí como que marcó un antes y un después, ¿no? O sea, antes... O sea, lo que pasa con Ratas es que igual es una historia contemporánea, ¿no? Y es una historia urbana y es una historia como muy urgente, ¿no? Y eso yo creo que la gente conecta con eso. Porque muchos de ellos no eran actores, ¿no? Yo me acuerdo del Fabricio Lalama, el Simón Cordero. Sí. No, pues de ley, era mucha gente que estaba iniciándose. A ver, igual los dos protagonistas, Carlos Valencia y Marco Bustos, sí tenían experiencia. Claro. Aunque Marco, de hecho, nunca había hecho nada para una cámara, él solo tenía experiencia en teatro. Entonces, para él el trabajar de la manera fragmentada que te demanda el cine era como una locura, o sea, era algo nuevo, o sea, el decir, no filmas en orden, se filma o sea, te metes en el personaje en distintos momentos, depende de las necesidades de la película. Eso para él sí fue como un shock, ¿no? Pero claro, un montón de actores nuevos que estaban súper motivados por hacer cine y que nada, se metieron a dar realmente todo, ¿no? Porque creo que todo el mundo... En el tema, que también es interesante y hay un montón. Sí, que se apasionaron mucho. Y fue chévere porque para la mayoría, de hecho, era nuestra primera película. Todos éramos muy, muy jóvenes. O sea, yo durante el rodaje de Ratas, yo tenía 25 años y era varia de la gente que trabajaba ahí. O sea, había un par que eran 1 o 2 años mayores, los otros menores, bastantes pasantes. Me acuerdo que yo en esa época daba clases en San Francisco, entonces nos llevamos a varios pasantes de allá y varias gente que en la pasantía de Ratas estuvo Iván Mora, claro. Estuvo la María de los Ángeles Palacios, estuvo el Diego Ortuño, o sea, varias gente que luego igual hicieron su carrera, pues sí. Sí, y en los actores pues estaban Simón Brauer y Javier Andrade, que los dos ya se han vuelto ya cineastas ya consagrados, pues Javier claro. Ya estrenó su segundo largo de ficción y ha hecho varios documentales,
Y Simón ahorita, creo que hoy por hoy es el director de foto ecuatoriano más cotizado a nivel local. También lo vamos a tener aquí seguro. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo pasa entre Ratas y Crónicas? 5 años. En 5 años la evolución es una locura, porque ya hablamos de Crónicas con Guillermo del Toro, con el productor, con Leguízamo, con Damián Alcázar, Alfred Molina, o sea... Sí. Es una producción muy grande y que se dio, o sea, es que es chistoso porque yo empecé a trabajar ya en el guión de Crónicas, la historia de Crónicas, o sea, yo no la tenía clara antes de terminar Ratas, o sea, yo de hecho empecé a trabajar en Crónicas. Me acuerdo el año, o sea, alrededor de la fecha que se estrenó Ratas, o sea, a finales del 99, que de hecho tengo la referencia porque fue a finales del 99 que le arrestaron a Luis Alfredo Garavito, que es el violador de niños de Colombia, en quien está basado principalmente el personaje de Damián. Y con esa historia, con esa crónica, yo como que empiezo a desarrollar el personaje, empiezo a ver hacia dónde podría ir la historia, pero en realidad yo el guión, o sea, una vez que se estrenó Ratas en festivales, de verdad pasé un año entero dando vueltas, o sea, me acuerdo que se me llenó el pasaporte en menos de un año, de tanto viaje, o sea, yo calculaba que en cada mes yo pasaba una semana y media fuera. Y a veces era mucho... O sea, era alucinante, era presentar la película alrededor del mundo, era conocer a gente increíble, que fueron muchas de las personas con las que me contacté, que eventualmente entraron a Crónicas o con las que trabajé más adelante, pero al mismo tiempo también eso te absorbe y te frena también para trabajar, pues, o sea, es increíble estar en el momento de presentar el trabajo, pero eso sí dificulta el volverse a meter y el estar con la rigurosidad. Y además Crónicas fue difícil de levantar porque a pesar de que Ratas fue un éxito, Ratas se estrenó pues vísperas de la dolarización y al año siguiente de lo que fue el feriado bancario. Entonces estábamos en una crisis tenaz y a pesar de que mucha gente fue al cine, el ingreso económico fue bajo, o sea, no se cubrieron costos. Entonces yo, por ejemplo, para ir a buscar financiamiento aquí, no podía, o sea, con qué cara le decía a alguien, bueno, un auspiciante tal vez sea más fácil, pero para alguien que tal vez quiere invertir en cine, decirle, mira, mi peli fue un éxito, claro, igual no recuperamos. Entonces, ¿qué argumentas? Entonces fue mucho, vamos hacia afuera, vamos a buscar dónde conseguimos financiamiento afuera, y ahí es que yo me volqué hacia México, es donde estaba pasando las cosas más interesantes en ese momento. O sea, obviamente en Argentina había cosas interesantísimas y en Brasil también, pero en México había como más cercanía. Se había estrenado, me acuerdo, Amores Perros fue del mismo año que Ratas. Y Tu mamá también había sido, creo que 2002, me parece. Y ahí estaban sucediendo cosas. Entonces me fui para allá cuando le nominaron a Ratas a los premios de Ariel en México. Creo que fue mi segundo viaje a México. Y ahí me reuní con Berta Navarro, que es una gran productora mexicana, socia de Guillermo del Toro, a quien le pasé el guión de Crónicas, y ahí empezó la cosa a moverse y a crecer. Y eventualmente el proyecto sí se volvió un proyecto, yo diría, o sea, calculábamos que era como 10 veces más grande que Ratas en cuanto a presupuesto, en cuanto a equipo, a tamaño y todo. Y fue una peli donde hubo chance de hacer cosas muy, muy bacanes, muy chéveres. Entonces, sí fue todo un crecimiento importante. Pero 5 años es un montón, o sea, claro, parece poco. No sé, uno mira para atrás y dice, o sea, es chistoso porque varias veces me he encontrado igual con productores o con gente que me dice que me decían, por ejemplo, mira, hiciste 6 largos antes de tener 45 años, es un montón. Pero cuando dices, puta, entre cada largo, o sea, entre Ratas y Crónicas fueron 5 años, entre Crónicas y Rabia fueron 5 más. De ahí hubo una tanda embalada de Rabia, Pescadora, Europa Report y así Muertos en el Carnaval. Van pasando solo 2 años entre peli y peli. Y ahorita nuevamente estoy en los 5. Claro. Entonces, es lo que es, o sea, es difícil, o sea, levantar un proyecto es complicado y además uno sí se clava a veces con eso de trabajar de manera rigurosa, a fondo, aunque sea muy tentador el decir me lanzo a hacer algo rápido, pero igual no sé,
no es tan simple, da ganas, pero no se puede siempre. Y no depende solo de una persona o no. de una cosa, depende de tantos factores. Totalmente. Ahí me voy a pegar un salto hasta Europa Report, ¿no? Y voy a contar alguna vez estuvimos conversando en tu casa mismo, me acuerdo que estábamos, cuando todavía estaba, creo que todavía estabas por ahí por la González, pero me contabas en la filmación de Europa Report, te agarró el huracán. Claro. Y tuviste toda una parte emocional también, o sea, claro. fue muy dura esa... Sí, totalmente. Fue una postproducción de Europa Report y al final de todo, porque, digamos, el proyecto de Europa Report fue un gran reto, o sea, por un lado a nivel creativo, a nivel de factura, de planteamiento, porque era una película que tenía que verse súper bien, pero dentro del esquema de película independiente norteamericana no tenía un presupuesto tan alto, y de hecho es el rodaje más corto que he tenido entre todas mis películas. O sea, normalmente Ratas fueron 5 semanas, Crónicas fueron 7, Sin Muertos en Carnaval fueron 8, Europa Report fueron 19 días, incluyendo los días de miniaturas y de efectos y todo. Entonces, y eso era porque pues eso es lo que había, y también el concepto de la película permitía hacer eso. Pero claro, al final de la película sí me pasaron un montón de cosas que... broncas entre los productores, que había como dos caminos posibles ya en el montaje, en la postproducción de la película, de cómo iba a quedar la película, y estaban divididos los productores, y yo, la versión que a mí me gustaba más, finalmente fue la que sí llegó a hacerse, pero hubo mucho desgaste, de muchas discusiones, mucha bronca conceptual sobre lo que se quería hacer. Y paralelamente pues fue la muerte de mi mamá, que me agarró justo en la postproducción de la película, y yo vine o sea, pude estar aquí cuando ella se murió, me quedé para el entierro, y de ahí me regresé a Nueva York a terminar la película. Faltaban 3 semanas, y a la semana de lo que estaba ahí nos agarró el huracán, el Sandy, y me tocó encerrarme en un cuarto por una semana, pues en ese momento donde emocionalmente estaban pasando, claro, lo que había, y a ver películas, que me junté unas 15 películas en DVD, y a ver, nada, al encierro total, que ahora ya no es nada, ya ¿no? Te cogió. Ahora ya tenemos otras referencias de encierros, pero que fue fuerte pues en ese momento, y al terminar todo eso, ya nos quedaron las últimas semanas y ya se fue resolviendo todo, y la peli ya quedó bien, pero sí fue un reto. Oye, este tema, porque eso decía, por eso a mí me encanta que seas tan lanzado y te lances a todo, ¿no? Con el tema de Rabia. Bueno, yo personalmente cuando vi Rabia, y creo que es un tema que en algún punto te persigue. La claustrofobia que me dio con esa película fue terrible, y me pasa lo mismo con un poco con Sumergible, que bueno, no la dijiste, pero estuviste ahí metido, y me pasa lo mismo. O sea, es como que en Europa Report también hay un tema claustrofóbico terrible, o sea, es como... Sí. Pero en Rabia, la sensación esa de claustrofobia creo que es súper importante, ¿no? O sea, es como que se contagia. Es básica, es fundamental para la historia. O sea, Rabia fue planteada de esa forma, o sea, era 2 personajes en un mismo espacio que además no sabe, o sea, que uno de los personajes no sabe que el otro está ahí. Y es eso de estar viviendo dentro de un espacio limitado, jugar con la claustrofobia, pero evitando el aburrimiento, me acuerdo que con Quique Chediak, que no se vuelva monótono. Es que eso nos pasó con Quique, con el director de foto, que empezamos a trabajar en el desglose de la película, y ahí sí nos clavamos los dos, porque ha habido varias películas en las que hemos trabajado y que hay secuencias que dejamos un poco más libres como para ver en base a lo que sucede ese día, pero en Rabia era como que tenemos que asegurarnos de que cada plano esté definido para no repetirnos, ¿no? Y me acuerdo que nos pusimos eso como regla, y ningún plano se repite en Rabia, no hay ningún encuadre que se repite, y la película de hecho está planteada de una manera donde se explora muchísimo el espacio, pero sí es también un vuelo interno dentro de los personajes bien fuerte, pero no sé, a mí me atrae mucho el tema de la claustrofobia. O sea, siento que hay algo ahí que me llama, siento que hay un rigor dentro de la claustrofobia. Es como que la claustrofobia te permite tener un marco, y el tener un marco es lo que le da forma a la obra dentro. Entonces
hay algo ahí que me gusta, que me pareció importante en Rabia, me pareció obviamente importantísima en Europa Report. Luego una versión teatral de Rabia también se jugaba con eso. Y de hecho, o sea, es algo que sigo explorando. O sea, ahorita estoy igual con un proyecto de teatro que también, o sea, que tal vez es la obra por excelencia acerca del encierro. Entonces, sí, siento que hay algo ahí. Está ahí. Sí. Oye, y esto, o sea, que a mí me pareció fantástico, ¿no? El tema ese de volverlo como un teatro inmersivo a Rabia, sí, y hacerlo en vivo y tú mismo estar al lado de la gente viendo las reacciones, o sea que... La verdad es que ha sido de las experiencias más satisfactorias de mi vida, o sea, a nivel creativo, porque primero nunca me hubiera imaginado, o sea, hace 2 años que fue el rodaje de Rabia, que esa historia me iba a acompañar por el resto de mi vida, porque para mí era una historia que, digamos, del libro original, que es una novela de un autor argentino, Sergio Vicio, me gustó mucho, pero igual era un libro que yo lo vi como una herramienta para la película. O sea, es una novela que tiene mucha onda, pero que no es necesariamente lo mismo que plantea la película. O sea, hay cosas que desde un principio me encantaron del libro, que las trasladé a la película y que fueron las mismas escenas que luego fueron las que me motivaron a hacerlas en teatro, con un planteamiento totalmente distinto. A mí me encanta la idea de que puedas contar una misma historia en varios formatos. Y me acuerdo que en el caso de Rabia, o sea, cuando estaba leyendo la novela, la imagen que me hizo pensar en que eso se podía adaptar al cine era la primera llamada telefónica donde la cámara viaja de un teléfono, se ve desde un plano secuencia impresionante que se pasea por toda la casa hasta que llega el otro teléfono y el otro personaje contesta, y para mí es como que en el mismo plano, en el mismo pedazo de celuloide están los dos personajes, ¿ya? Sin que estén juntos, sin que nunca sepa ella que él está ahí, pero hay una unión física, ¿no? Dentro de ese pedazo de película. Y esa parte te permite el teatro full, ¿no? O sea, el teatro es muy lindo porque a veces puedes hacerle a la gente que crea, o sea, que sienta que es eso, a pesar de que los miras ahí. Claro, o sea, lo que pasa con el teatro es que igual lo estás viendo en vivo, lo estás viendo en persona, y eso tiene una fuerza increíble. Pero me acuerdo que con el teatro, porque yo le venía dando vueltas tiempo atrás la idea, el productor de la obra, Arnaldo Galvez, que tiene una casa increíble en Las Peñas, en Guayaquil, que es donde la hicimos la primera temporada. Él siempre me decía, hagamos Rabia aquí, en esta casa se presta. Y yo decía, ¿pero qué voy a hacer? O sea, ahí está la película, ¿verdad? Hasta que me acuerdo un día, se me ocurrió que sería increíble tener a 2 públicos distintos en la llamada telefónica, escuchando la llamada en distintos lugares. Dije, claro. Entonces fue de ahí que de repente surgió la idea de que, wow, eso sería muy bacán. ¿Y qué pasaría con esos 2 públicos? O sea, cada uno se entera de un lado de la llamada. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que esos 2 públicos se podrían unir en otro momento? Y de ahí empieza como la idea de, trabajemos con un público que se mueve alrededor de la acción, trabajando con el tema justamente del elemento inmersivo y sobre todo de la perspectiva. O sea, que tú cuando ves esa obra puedes verla en una infinidad de variantes, porque dependiendo de dónde estés, tú te colocas en distintos lugares y cada lugar está planteado para que tenga como su encuadre, para que tenga su planteamiento visual, que es súper interesante, pero que varía de una función a otra. Y yo creo que por eso también me quedé en todas las funciones ahí metido, porque yo mismo descubría, o sea, ya había un tema como también de meta realidad, donde había lo que sucedía en la obra, lo que sucedía el personaje escondido, y de ahí había los personajes escondidos afuera de la obra, que eran yo, o sea, todos los que íbamos operando la obra de alguna forma, y que también era como fascinante. O sea, realmente sí fue una gran experiencia que de hecho me hubiera encantado seguir explorando, porque de ahí yo ya tenía en mente otra obra usando el mismo formato. Creo que justo te agarró la pandemia, pero empezó, ¿no?, la pandemia, pues, claro. y la gracia justamente de estas obras no es solo el tema de las distintas perspectivas, sino del estar pegaditos. O sea, claro, de verdad, Rabia, una de las cosas que a mí más me gustaba de hacer en teatro es que podías tener una escena en un cuarto, que es una cuarta parte de lo que es este espacio de aquí, con 10 personas de público y 2 actores, y o sea, esa cercanía, esa inmediatez, es algo único. Una manera de contagiar esa claustrofobia. Sí. Y en Pescador, ¿no?
En alguna de las entrevistas veía que te identificas full con Blanquito. Sí. Como te decía, yo tengo dificultades de decir no. Ya. Y Blanquito, su gran logro, Claro. su gran logro, y es para mí es el mayor logro de uno de los personajes que yo he escrito, bueno, junto con Pikachu, con Juan Fernando Andrade, es que su gran logro es lograr decir que no al final. Un saludo a Juan Fernando Andrade, si está viendo esto, luego ya sé que no es una novela, sino es una crónica. pero es un personaje de alguien que no está satisfecho con dónde está, con quién es, y que quiere cambiar su vida, y que no logra cambiarla, pero eventualmente la única manera que se reafirma es cuando pone un límite de hasta dónde puede llegar. Y no sé, como que a nivel de personaje, filosóficamente, todo, hay algo con lo que conecto mucho ahí. Y Pescador para mí es chistoso porque es una película que igual... justamente después de haber hecho Rabia, donde todo era así calculado, controlado, etcétera, Pescador fue la búsqueda de la libertad. O sea, fue una película donde no planificamos, o sea, donde el plan de rodaje no era un desglose de que viene este plano, sino que vamos a trabajar cronológicamente, y ya que es un viaje de carretera, vamos a filmar en orden y vamos a permitir que las cosas que surjan en el camino afecten la película. Pero que es algo que... mucha de la actuación también era improvisación en esa película. O sea, a ver, el diálogo estaba escrito, porque yo al principio dije no escribamos el diálogo, pero luego, en los 3 años que nos demoramos en levantar los fondos, pues ¿qué haces cuando estás ansioso? Es trabajar en el guión. Entonces finalmente sí trabajamos muchos de los diálogos, o sea, sí hay muchos diálogos que son escritos, pero sí había mucha libertad. Y de hecho la razón por la cual yo quise trabajar con Andrés Crespo fue porque yo le había visto a él improvisar, yo sabía de lo que él era capaz. O sea, yo me acuerdo cuando yo le conocí, que fue años antes, fue en la época de Ratas. Me maté tanto la risa con él de las cosas que decía y de las ocurrencias que tenía, que yo decía, esto hay que capturarlo en pantalla, o sea, hay que realmente lograr filmarlo. Y entonces dije, justamente con él, o sea, los dos elementos cuando partimos con Pescador fue la crónica de Juan Fernando, que fue este artículo corto que escribió para La Sojo acerca del caso real atrás de Pescador. Y fue Crespo, porque me acuerdo que yo cuando me reuní con Juan Fernando a empezar a escribir, le mostré el cortometraje de Crespo que él dirige y actúa, que es de Filosofía de Tocador, que es maravilloso, donde él básicamente improvisa por 8 o 10 minutos, o sea, de un personaje, un director de cine que acaba de entrar a Cannes con una película pornográfica ecuatoriana, que es divertidísimo, pero es todo el vuelo de él, la improvisación de él. Y yo dije, eso me gustaría captar, meter esa onda dentro de una película y que la película pueda ser libre. Porque si era algo que a mí me frustraba mucho en el cine, es que el cine ya te encadenas a una planificación. Sí, es que tienes el tiempo tan limitado, todo es tan caro, todo es una movilización tan grande que el volarse a decir vamos a improvisar, te cuesta. Generalmente no es una opción. Claro, por supuesto. Entonces, oye, aparte de esa película debe tener un vínculo emocional contigo súper loca, porque creo que fue la última película del Manu, ¿no? Del Manuco. Claro, pues sí, el Manuco estuvo ahí, bueno, con él trabajamos, fue una noche, de un personaje secundario que aparece en la escena final. Pero yo antes de eso nunca trabajé con él, y era de mis mejores amigos y siempre hablábamos de trabajar juntos y eso, pero nunca se dio, y en Pescador fue el único chance. Y de hecho yo me acuerdo cuando él murió, pues era al día siguiente, íbamos a hacer la primera presentación para el equipo y para el elenco, digamos, y yo me acuerdo que yo le llamé por teléfono para invitarle, y calculo que fue en los próximos 20 minutos que le mataron, o sea, porque hablamos, o sea, ya quedamos en vernos al día siguiente, y ahí pasó todo. Pero sí, pues sí hay de ley ese elemento. Sí. Hicieron unas preguntas algunos, o sea, tengo un chorro de 450,000 preguntas de las que tuve que hacer un filtrazo, ¿no? Porque todo el mundo quería preguntarte alguna cosa. Pero bueno, hubo algunos. Juliana Vizcarra nos preguntaba ¿qué momentos o personajes de sus películas se inspiraron en experiencias personales? Uf. Todos. No todos, pero sí hay mucho, ¿no? Claro que hay mucho. O sea,
Creo que en cada una de mis películas debe haber alguna escena calcada de algo muy, muy cercano a mi vida personal, que además se meten en sitios insospechados, o sea, no es las cosas obvias, No es tan claro, no es para nada las cosas obvias, pero, no sé, o sea, cosas como... ay, no, es que ahí se mete justamente en lo personal, pero yo qué sé, la última cosa que por ejemplo, que le oí a mi papá antes de que muera, o sea, está en Crónicas. Uh-huh. Hay algo muy, muy personal de un tema de pareja que está en Ratas, metido en un sitio. O sea, hay cosas que se van escondiendo. Pero sabes que eso pasa mucho en la música, ¿no? En las letras de la música, también en los escritores, obviamente, está súper implícito en su obra. Y lindísimo que lo puedes meter en tus películas. Que sabes la referencia, ¿no? Que sabes que hay algo ahí. Sí. Y se vuelve como que agarra otro significado ciertos momentos, ¿no? Y tienen como... Y eso es muy rico del cine, que funciona como muchas capas. Pero sí hay... Es chistoso porque además yo constantemente me he quejado conmigo mismo de que todavía no he hecho mis películas realmente personales. Siento que las que he hecho hasta ahora todavía he tomado distancia porque cuesta meterse en lo personal. Seguro. Y ahorita justamente las cosas en las que estoy trabajando y desarrollando, si hay un par de cosas que ya son muchísimo más personales, y me ha costado el llegar a eso. O sea, y eso que todavía están en interno. Pues. El dato que ya salen afuera va a ser más difícil, pero sí siento que es mi meta, es lograr poder meter mucho más de lo personal en mi cine. Sí, bien. Carl, Elian Vera nos pregunta una película que seguramente nunca te han hecho. ¿Cuál es la película favorita de tu filmografía? No, a veces no puedo contestar, o sea, es que cada una tiene, es como la pregunta del hijo favorito, de todo eso, o sea. Cada una tiene tu favorito. Cada una tiene cosas. Favoritas. Sí. Y sí, no, es imposible contestar. Carlos Obando nos pregunta, ¿crees que hay la posibilidad real de equiparar las grandes películas internacionales con las nacionales, me imagino? Y si es así, ¿cómo crees que se podría lograr? O sea, a ver, es que es relativo, porque por un lado, a nivel internacional estás hablando de industrias que han funcionado por muchísimo tiempo y que tienen una infraestructura que permite que las películas se puedan hacer, además que haya una continuidad dentro del cine, ¿no? Aquí lo que todavía nos pasa es que cada película es un esfuerzo nuevo desde cero. O sea, es como que cada película uno parecería que no hizo nada antes, porque toca volver a inventarse maneras, volver a replantearse cosas, aunque haya equipo, haya gente, o sea, hay equipo técnico, haya gente súper talentosa y todo, pero sí falta ese lado como de infraestructura, más de industria. Y eso sí creo que se va a demorar todavía en suceder, porque también esa infraestructura depende mucho de un mercado, de que las cosas tengan a dónde salir. O sea, si bien aquí tienes espectadores de cine, tienes espectadores de cine en las salas y en los streamings y todo. Podría y debería aumentar, ¿no? Porque también debería, es que no sea, sí. Pero están igual más volcados hacia afuera, hacia el cine de afuera, que es lo lógico, sí, que es lo que sucede en cualquier lugar. Que son las películas que más se comercializan, que más publicidad hacen. Sí. Pero de repente sí entran, o sea, sí pueden haber proyectos que generen ese interés en el público y que sí permita que la película igual de aquí tenga la misma importancia que una película de afuera, pero no es algo que donde hay una continuidad todavía. O sea, y eso son muchos factores que todavía tienen que entrar en juego ahí. Sebastián Rodríguez nos pregunta, ¿qué tan factible es vivir del cine en el Ecuador? Es difícil porque por lo mismo de que no hay una industria que funcione ya con una mecánica. O sea, sí creo que sí hay gente que sí se dedica exclusivamente al cine. Generalmente lo que termina pasando es que hay una combinación entre el cine y la publicidad, entre el cine y otros elementos donde se permite justamente combinar distintas fuentes de ingreso, pero a veces una película te puedes demorar varios años en hacerla y durante esos años tienes que igual buscarte maneras de sobrevivir, porque no van a generar un ingreso
fácilmente. Entonces, es complicado sin duda. Una persona súper especial para ti y una fotógrafa que yo admiro muchísimo nos pidió que cuentes una anécdota en vivo y nos hablaba de la nube. Ya, bueno, ya. Lorena te dijo, sí, de mi hermana. Bueno, creo que era un término que teníamos de adolescentes, con mi hermana Lorena, que bueno, es un año mayor a mí. Nosotros éramos 4 hermanos con Juan Esteban, bueno, que falleció muy joven, y Viviana, la mayor. Y cuando vivíamos en Francia, me acuerdo que íbamos a todo lado juntos y siempre hablábamos de la idea como de esta noción de que éramos como una nube juntos, o sea, así como un dibujo animado, así tienes así esas nubes llenas de polvo que se van moviendo por todo lado, o yo qué sé. Entonces era esta idea. Era esta idea de estar todos juntos, de estar como a 1000, hablando de 1000 cosas, porque creo que entre los 4 sí había mucho esta cosa de alimentarnos mutuamente de lo que nos gustaba, de lo que nos interesaba, justamente del tema de las artes, de la música, del cine, pero también esta cosa como de estarse moviendo, ¿no? De ahí venía ese como apodo que nos pusimos entre todos de lo que éramos. Estamos con el Sebas Cordero, para nosotros un gustazo gigante estar con él y nos vamos a ir a un corte. Vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, que es el tema random. Vamos a hablar de algún tema. Vamos a ver qué nos lanza el día de hoy. A ver. Locura. La locura. Muy bien. ¿Qué tan loco te consideras? La locura. El tema no es qué tan loco te consideras, es qué tan loco te considera el resto. Son 2 puntos de vista distintos. Claro, pues uno generalmente no se considera tan loco. O sea, sí, no sé, hay justo una frase una de mis pelis favoritas, que es Rumblefish, de Coppola, ¿no? Y adaptado a un libro de Susan E. Hinton, donde tienes el personaje de Mickey Rourke, ¿no? El Motorcycle Boy, que habla con el hermano, que es Matt Dillon, y le va contando acerca del concepto de la locura en las sociedades antiguas, y cómo justamente esta idea de que no es realmente cuán loco eres, sino cuánta gente te considera loco, y el hecho de que hasta en las sociedades más primitivas, o sea, hay un respeto profundo hacia la locura, o sea, sí hay un respeto a algo que es algo que no se entiende, o sea, no es algo que de alguna forma se desprecia, porque la locura no significa que simplemente es simpleza o tontería o algo así, sino que ya es un paso más allá, ¿no? Sí, porque al final es como una realidad paralela. Sí. O sea, porque claro, uno puede ver a la persona como un loco, pero ¿comparado con qué? Porque te pones a pensar en los grandes genios, los grandes artistas, ¿no? Van Gogh, sí. Dalí, los grandes escritores, considerados locos por toda la sociedad, considerados locos por ellos, pero si tú te pones a analizar, por ahí tal vez ellos tenían la razón y nosotros no. No, y de hecho, por ejemplo, en el cine, varios de los grandes cineastas, de verdad, o sea, estaban en el límite de la locura. O sea, tú ves las cosas a las cuales se han arriesgado la gente a hacer en el cine, y se habla justamente de locura. Tú cuando ves Herzog tratando en Fitzcarraldo de hacer que pase el barco encima de la selva en la Amazonía, es un acto de profunda locura, pero es algo maravilloso. O sea, Coppola haciendo Apocalypse Now, o sea, también es totalmente absurdo, Jim ¿no? Carrey cuando interpreta al personaje. Bueno, sí, cuando hace Andy Kaufman, que Andy eso es Kaufman. Bellísimo. Una Y locura. también está loco de remate, o sea. Y es impresionante entender, ¿no? O sea, porque cuando escuchas los testimonios de la gente que estuvo con él grabando, Sí. y todo, que el tipo no salía del personaje nunca. O sea, Claro. que era esta cosa de, no me llamo Jim, me llamo Andy. Claro. O sea, como
Pero que llegaba a tal extremo que los amigos decían como que ven a verle, que como que Andy volvió. O sea, era una cosa tan extrema que no era solo él que se creía esto, sino que la gente cercana era como un milagro que estaban viendo al lado de ellos, ¿no? Sí, qué locura. Sí, qué locura. Oye, ¿y cuando ya te pones en el plan de director, ya estás con todo el tema y esto, qué tan cuerdo debes de estar o qué tan loco debes de estar en ese momento? Lo que pasa cuando estás dirigiendo, y esto es algo de lo cual no sé cuánto se habla realmente, pero cambian tus prioridades. O sea, tu prioridad es la película, tu prioridad es conseguir lo que ibas a conseguir en ese plano. Y para conseguir eso, estás dispuesto a hacer muchas cosas. Entonces, si hay un punto donde, y creo que sí es bueno a veces que te aterricen también, si ya te estás pasando, pero creo que sí hay una cosa como de querer ir más lejos, ¿no? Y de realmente lograr algo que funcione y donde tu preocupación termina siendo, bueno, se grabó eso, funcionó, ¿qué pasó? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en Ratas, cuando tuvimos el accidente de Carlos Valencia, que haciendo la escena donde salta del balcón, pues se jodió el tendón. Mi primer pensamiento fue, tenemos la toma, o sea, ya, cualquier cosa, o sea, es como que ya un alivio. Si tenemos la toma, podemos ya hablar de qué es lo que está pasando con la salud, de qué es lo que vamos a hacer. Y eso es muy absurdo hasta admitirlo, pero es lo que te pasa en la cabeza, o sea, estamos logrando lo que se quiere lograr aquí, o sea, y de verdad es como que se te mete otro objetivo de vida, ¿no? Y es muy, muy rayado. Y sí creo que la gente que hace cine y que se mete, o sea, realmente ya a fondo en el proceso, sí llega un punto donde cosas muy importantes de su vida pasan a segundo plano frente a lo que está haciendo con la película. Y es rayado, o sea, es lo que pasa. La locura, ¿no? A la final yo creo que todos estamos un poco locos, sí. Muchos bastante más locos que otros, pero en todo Así caso es. yo creo que la locura es un estado de libertad también, porque es como permitirte muchas cosas, ¿no? A la final. Sí, o sea, la locura es igual salirse de los estándares del personaje, de lo preestablecido, ¿no? A veces sí. Es ser tú mismo. Sí, totalmente. Así que bueno, déjense llevar un poco por la locura, que no cuesta nada. Nos vamos un ratito y volvemos con nuestro último segmento, así que no se desconecten de Al Aire. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Volvimos, gente. Seguimos con el Sebas Cordero aquí, que le hemos tenido contestándonos lo más rápido posible. Tendríamos para hacer unos 10 programas juntos, Sebas, y sería una maravilla. Sí, unas buenas conversas. Vamos a irnos al segmento que más nos gusta, que es este segmento de las preguntas rápidas, ¿no? Si en alguna te quieres explayar, bienvenido sea. Bueno. Si no, vamos a... ¿Alguna vez tuviste algún apodo? Sí. De niño me decían... dos apodos. Uno que no sé por qué me decían todos mis parientes y eso, que era Chicho, que odio ese apodo, pero me decían eso. Y mi mamá una época me decía Chunquín. Chunquín. Sí, Chunquín, como Chunquín, como el sitio en Hong Kong. Sí, porque aparte, tu familia es cuencana, ¿no es cierto? Los corderos son cuencanos. Sí, la familia de mi papá de Cuenca, sí. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Uf. Las situaciones absurdas, pero muchas cosas del día a día, o sea... no sé, siento que sí soy una persona que muchas cosas me hacen reír internamente. ¿Qué te emociona? Hasta la médula. Que me emociona cuando pasa algo, o sea, cuando las cosas se alinean, cuando las cosas funcionan, cuando de repente todo está como que te da la idea de que existe una armonía en el mundo, ¿no? Y no sé, obviamente hay momentos en películas, momentos en música, o sea, donde no sé, ayer estaba viendo el documental de Velvet Underground de Todd Haynes y cuando cuentan la anécdota de la primera vez que tocan Heroin en el Factory frente a Andy Warhol, de verdad fue algo que
casi me van las lágrimas. O sea, es grandes historias, grandes momentos donde dices, hay algo especial en el mundo. Oye, y cuando viene ese momento en el que sabes que es la última vez en la película que vas a decir, corte. Ah. Ese debe ser fantástico. No, es horrible. O sea, cuando uno está rodando, es algo tal vez muy privilegiado y muy hasta mimado de decir, pero es increíble porque todo el mundo está en stand-by. O sea, lo único importante es la película. Entonces, el rato que llegas ya a la última escena y a decir corte ahí, ya se acabó. O sea, ya tienes que volver a la vida real. Y entra una nostalgia gigante, o sea, porque entre la nostalgia de lo que viviste en todo el proceso de rodaje, las frustraciones de lo que sientes que no lograste y el entusiasmo, ¿no? de lo que viene, pero es un momento como bastante doloroso, o sea, por lo que has disfrutado, o sea. Claro. ¿Cuál es tu habilidad inútil favorita? Soy muy bueno para el yo-yo. Buenísimo. De verdad, o sea, sé hacer muchos trucos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Lo de siempre, o sea, la enfermedad, la muerte, o sea, más la enfermedad, más el no dejar huella, que sé que igual pasa, o sea, porque suficiente tiempo ya no hay huella de nada. ¿Te dio COVID? Sí. ¿Tu persona favorita del mundo? Difícil, esa es una pregunta. Es que son muchos. No, pues o sea, es que depende, o sea, del mundo cercano, o sea, pueden ser, o sea, son mis hijos, o sea, todas las respuestas obvias, o sea, como una persona, digamos, ya un personaje o alguien, un artista, tal vez Bob Dylan, no sé, o sea, bien, realmente, o sea, no sé. Gusto culposo. Gusto culposo. Puede ser en películas, puede ser en música, puede ser en... Sí. Sí, hay muchas cosas, a ver, pero justo ahorita no sé. A ver, miércoles, está difícil. Está terrible, ¿no? Pero es que no debería... No debería ser culposo. No debería ser difícil. No, claro, primero no debería ser culposo, ¿para qué la culpa? Pero ya regreso a eso. Ya. ¿Quién, si no hubieras sido Sebastián Cordero, quién te hubiera gustado ser? Buenas preguntas, producción. Buenas preguntas, pero... No, creo que me gusta ser quien soy. O sea, creo que me gusta ser quien soy. O sea, lo que tal vez podría ser Sebastián Cordero haciendo otras cosas. ¿Sol o lluvia? Lluvia. ¿Te jugueteas del arroz? Claro. ¿Comida que odias? No sé si lo odio tanto, pero por una época era las coles Bruselas. ¿Qué estás leyendo ahorita? Estoy leyendo la nueva novela de Mauro Javier Cárdenas, Afasia. Afasia. Sí. ¿Tu puteada favorita? ¿De quién? La tuya. ¿Mía? Que te encanta decir. Como dicho, o sea, no sé, yo pensaba en anécdotas, o sea, de puteadas. Pero, a ver. Vale. Anécdotas, me acuerdo que en Ratas hubo un momento en que uno de los pasantes de la San Francisco estaba totalmente distraído y era uno de los últimos días de rodaje y sí, le pegué una puteada bien fuerte, pero creo que mis puteadas son más, yo siento que son más cómicas, o sea, que no son así tan tenaces. Esta tal vez es difícil, no sé. ¿Tu película favorita? Son varias, pero ¿puedo decir unas 3? Claro. Magnolia, de Paul Thomas Anderson, All That Jazz, de Bob Fosse, y Rumblefish, de Coppola. Bien. ¿Avión o bus? Bus por ver el paisaje, avión por facilidad. ¿Llamar o WhatsApp? Prefiero llamar, pero uso más el WhatsApp. ¿Manos o pies? Manos. ¿Grabas mensajes de más de un minuto? Desgraciadamente sí, pero puteo a la gente que me manda mensajes de más de un minuto. O sea, les digo que la próxima vez ya no voy a escuchar. Y igual sigo escuchando. ¿Perro, gato u ornitorrinco? Perro. ¿Día o noche? Día.
¿Sal o dulce? Sal. ¿Bailar o beber? Beber. ¿Reggaetón o rock? Rock. ¿Qué te hubiera gustado que te pregunte? No sé, venía con miedo de las preguntas, entonces no sé cuál hubiera sido una buena pregunta. No, estoy vacío, no tengo... Qué bien, eso habla bien de la entrevista. Sí, sí, sí. Es el Sebas Cordero, gente, gracias por acompañarnos, ha sido una entrevista súper entretenida, esperamos volverlo a tener. Nada, suscríbanse a los canales de Al Aire, ya vamos a poner los links donde pueden suscribirse a los canales del aire. Sé que te gusta más el Instagram que cualquier otra red, así que Sí. si quieren seguir al Sebas está en Instagram. Ahí, sí, como Sebastián Cordero 23. Sebastián Cordero 23. ¿Qué? ¿Por qué me están diciendo? Va a estar arriba, no va a estar abajo, bueno, no importa. Así que bueno, gente, acuérdense que esto llega con el gentil auspicio de la Metro. Para nosotros ha sido un gustazo estar aquí. Gracias, Sebas, por habernos acompañado. Ha sido realmente un placer. Gracias, Chelo, y gracias igual a todos los que están ahí atrás de las cámaras y de las compus. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por su paciencia y por haber estado con nosotros. Y no se olviden que estamos siempre al aire.